Nos acompaña en este simposio un destacado jurista, académico y defensor de la soberanía nacional. Graduado cum laude en Derecho por la UNFO en el 86 y doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, también con honores. Ha desarrollado una brillante carrera en la docencia universitaria, en la judicatura y en el ámbito del pensamiento jurídico. Fue juez durante más de una década, académico de sólida trayectoria, profesor por más de 20 años en las universidades de Pucamaima, UNFO, UAST y otras, en áreas como Derecho Penal, Constitucional, Procesal y Derechos Fundamentales. Ha sido además conferencista e instructor en programas de formación para el Estado, organismos internacionales y comisionados de reforma judicial. Autor de numerosas obras jurídicas y Premio Nacional de Ensayo por su tesis La Nacionalidad Dominicana, que ha influido de manera directa en el desarrollo de jurisprudencia constitucional sobre nacionalidad y migración. Miembro del Instituto Hispano Luso-Américo de Derecho Internacional, del Consejo Académico de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional y del Consejo de Asesores del Defensor del Pueblo. Miembro de honor de este organismo patriótico desde 2023. Recibimos a continuación la ponencia Las herramientas del derecho dominicano para el control y manejo de la crisis migratoria haitiana, a cargo del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Distinguido presidente y demás directivos y miembros de este Instituto Duartiano, del que me siento muy honrado en formar parte como miembro de honor, distinguidos expositores, señoras y señores. Agradezco enormemente la distinción que me dispensan al invitarme a formar parte de este simposio sobre la situación de la crisis de Haití y su implicación para la República Dominicana, para circunscribir mis cavilaciones al campo del cual tengo algo de dominio profesional y académico. He resuelto reflexionar acerca de cuáles herramientas legales tiene el país para el control y manejo de la crisis migratoria haitiana. La migración irregular desde Haití representa el desafío más complejo y urgente que enfrenta nuestro país en la actualidad ante el colapso de la nación haitiana. Este problema no solo pone en riesgo la soberanía nacional, sino que también afecta a la seguridad, la economía y la cohesión social de las comunidades dominicanas, especialmente en las zonas fronterizas. Ante esta realidad, y reconociendo las profundas diferencias culturales, históricas, sociales y económicas entre ambos pueblos, es imprescindible adoptar un enfoque legal y constitucional que garantice el control firme de la migración y de la frontera con la aplicación rigurosa y coherente de las normas y sus procesos. En esta breve presentación esbozaré la situación actual, desafíos, limitaciones, marco legal vigente y algunas propuestas para el manejo de la migración ilegal haitiana. También presentaré sugerencias respecto a la presencia de contingentes significativos de haitianos en condición migratoria irregular, quienes se han asentado a través del tiempo como consecuencia de la irresponsabilidad de los gobiernos, de la codicia sobreexplotadora de sectores empresariales semi-esclavistas, así como el abordaje de la implementación de un pésimo programa de regularización hecho entre los años 2013 y 2015. 1. La situación actual. Estamos presenciando la dramática disolución del Estado haitiano por implosión. Una nación que ha naufragado en la anarquía y en la violencia criminal a manos de una miríada de pandillas que provocan miles de muertes y perpetran horrores propios del salvajismo. Las causas de esta crisis, creada por los propios haitianos e inducida por actores externos, son complejas y por razones de tiempo no serán abordadas en esta presentación. Solo agregaré que esta tragedia acontece en presencia de una comunidad internacional cínica y estática, que hasta ahora no da muestras de cambiar el curso de su inercia y de su indecisión en el futuro cercano. El colapso inminente de Haití genera en nuestro país tal alarma que ha provocado que las principales cabezas de las fuerzas de oposición, sobreponiéndose a la politiquería, por primera vez se sienten en la misma mesa, convocados por el presidente de la República. El objetivo de tal inusual encuentro se ha orientado a trazar una hoja de ruta común en la defensa de la soberanía nacional en el plano de la política exterior e interiormente a la adopción de mecanismos dirigidos a la protección de las fronteras y la consolidación del desarrollo sostenible en nuestro país en medio de muchos desafíos que esta crisis vecina nos plantea. Obviamente, la movilidad humana descontrolada es uno de los más complejos fenómenos producidos por la crisis haitiana y es uno que se constituye una verdadera amenaza de seguridad y estabilidad del lado dominicano.
no solo peligran los recursos y el abastecimiento de servicios públicos esenciales por parte del Estado Dominicano, sino también la seguridad ciudadana, por cuanto los desplazamientos humanos pueden arrastrar no solo migrantes indocumentados, sino también miembros de pandillas. 2. Desafíos y limitaciones. En el campo de la seguridad externa, el poderío creciente de las pandillas haitianas, el secular marasmo político haitiano y el limitado alcance de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, MMS, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU el 2 de octubre del 2023, encabezado por el insuficiente y mal artillado contingente keniano, coloca en vilo los cuerpos armados de nuestra nación. Externamente, el gobierno dominicano ha encabezado y continúa haciéndolo de manera incansable el reclamo de una fuerza militar internacional robusta en todos los foros posibles. De manera interna, ha iniciado y continúa ampliando la construcción de una cerca física y ha equipado y redoblado la presencia y custodia militar fronteriza. Es ostensible la inversión y el esfuerzo para reducir la migración irregular y las cifras de repatriaciones actuales superan toda estadística previa. Eso lo estamos viendo, eso no es un invento, no es una apreciación, están ahí las cifras. Sin embargo, resulta claro que la frontera no es impermeable ni los operativos de interdicción migratoria son infalibles. La presencia de población migrante haitiana ilegal es masiva, la situación puede agravarse por estampidas humanas en caso de que la situación de violencia de Haití se agrave y lo poco que queda de autoridad sea derrocada, como muy probablemente ocurre. No existe consenso sobre la cantidad de extranjeros ilegales en nuestro país. El último censo de población de la República Dominicana se llevó a cabo en el año 2022. Este fue el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual reveló que la población del país era de 10.773.983 habitantes. La encuesta nacional de inmigrantes de ese mismo año afirmó que la población extranjera era de aproximadamente 847.000 personas. Muchos sectores han expresado dudas sobre la metodología utilizada en esa encuesta, que fue hecha por la Oficina Nacional de Estadística con financiamiento del BID y el apoyo de Naciones Unidas, argumentando que se incurrió en subestimaciones sobre el número de inmigrantes registrados. Estas justificadas dudas se corroboran cuando se contrastan con cifras dadas por las autoridades, las cuales afirman que desde el año 2022 hasta la fecha se han deportado 276.000 extranjeros, es decir, que el país ha deportado un 32.2% de los extranjeros estimados por la encuesta, lo cual no se corresponde con lo que se observa a simple vista. O sea, no es verdad que un tercio de los haitianos indocumentados en este país han sido deportados. No, hay mucho más. Más aún cuando además se sabe que el efecto, por efecto de la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, del decreto 327.13, se acogieron al mismo 288.466 extranjeros, lo que significaría que si le restamos a esa cifra de 847.000 extranjeros, los que se regularizaron y los que se deportaron, en este país, teóricamente, solo cabría unos 282.534 extranjeros ilegales, lo cual resulta desmentido por simple observación. Como colofón sobre este aspecto, recordemos que el 22 de noviembre del año 2022, no está aquí ahora, pero estuvo con nosotros hace un ratito, el distinguido viceministro de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, declaró a la prensa nacional que a la llegada del gobierno del presidente Abinader, las autoridades establecieron la existencia en el territorio nacional de 476 comunidades o asentamientos de migrantes haitianos ilegales. Friusa es uno solo de ellos, pero son 476. Andurriales, cuya existencia son un desafío al orden y que constituyen una verdadera amenaza a la seguridad y a la vigencia del Estado de Derecho. De acuerdo a informaciones aparecidas en la prensa nacional, en el año 2024 el gobierno dominicano gastó entre 10.000 y 15.000 millones de pesos en atención de pacientes haitianos en hospitales públicos. El Servicio Nacional de Salud informó que aproximadamente el 33% de las parturientas atendidas en hospitales dominicanos eran haitianas. Por otra parte, el gobierno dominicano destinó aproximadamente 390.5 millones de dólares para la educación de estudiantes haitianos en el sistema público en el 2024. Esto representa alrededor de 22.600 millones, equivalente al 8.2% del presupuesto total del Ministerio de Educación para el año escolar 2022-2023. El gasto promedio por estudiante haitiano es de $2.252 por estudiante, por año. Y la matrícula de alumnos haitianos en el sistema educativo dominicano alcanzó los 173.416 estudiantes. A esto se le suma el costo del fracasado
Plan Nacional de Regularización anteriormente citado, el cual ascendió a más de 2.000 millones de pesos. El doctor Rosario se refirió a eso. Y ni pensar en el costo de la seguridad fronteriza, el cual sobrepasa los 2.500 millones de pesos anuales. En materia medioambiental, la tala y carbonización de los recursos forestales dominicanos para suplir el contrabando hacia Haití está produciendo daños incalculables a los bosques fronterizos con su secuela de desertificación y de daño medioambiental. La sobreoferta de mano de obra extranjera ilegal ha conducido a una realidad de sobreexplotación en sectores que requieren mano de obra no calificada, que labora en condiciones de semi-esclavitud, en tanto que el inmigrante ilegal e indocumentado haitiano, por su masiva presencia, es capaz de aceptar salarios más bajos, no cotiza en la seguridad social y sobrevive en condiciones de pobreza extrema. El obrero y el jornalero haitiano ilegal ocupan una esfera importante de la cadena de producción en las áreas de construcción, agricultura y turismo, dominada por una élite empresarial de notoria influencia económica, política y social. Estas élites, a través de sus lacayos políticos, de los medios de prensa que le hacen la vocería a esos sectores y apuntalados en cenáculos de tecnócratas de la economía y las finanzas, promueven la distorsionada idea de que su acumulación originaria de riquezas colosales, cada vez más abultadas, son, en cierta manera, la riqueza de la nación. No es la riqueza de la nación, es la riqueza de ellos. Y eso es el despojo, en primer lugar, de los semiesclavos, porque los que están peor de todo, nosotros no estamos bien, pero los que están peor de todo son los semiesclavos, porque eso es lo que es un migrante ilegal. Esa es la realidad. Ellos están mucho peor que nosotros. En ese contradictorio delirio sin ética, aquellos que se manifiestan hipócritamente sensibles ante las desigualdades, defienden y promueven una inmigración que alimenta esa sobreexplotación de mano de obra ilegal e indocumentada y que enriquece a aquellos a quienes Juan Pablo Duarte llamaba los orcopolitas o ciudadanos del infierno, que eso es lo que son esos empresarios. Este contexto desplaza y empobrece aún más a los dominicanos más pobres. El distinguido economista Montalvo Cosillo nos acaba de dar un resumen de lo que eso significa. Convirtiendo en letra muerta las reglas laborales del 80-20, cuyo sustento constitucional ha sido deliberadamente ignorada por parte de la clase jurídica antinacionalista. A manera de ejemplo, algunos expertos sugieren que sin la competencia de trabajadores haitianos, por ejemplo, eso es un solo sector, en el sector construcción el aumento de salarios podría haber sido aún mayor que el 25% recientemente aprobado en forma escalonada, posiblemente alcanzando un incremento del 35 al 40% en los salarios de los obreros dominicanos. Resulta claro que la sobreoferta de la mano de obra ilegal indocumentada que elabora por salarios de hambre prolonga el atraso, la miseria y es la principal retranca para la mecanización y la tecnificación de la mano de obra dominicana. Eso fue brillantemente expuesto aquí de manera muy concisa, muy concentrada por el distinguido amigo Montalvo. Eso es así. Marco legal vigente, número 3. El país cuenta con un marco legal robusto para regular la migración. O sea, hay una gran paradoja entre lo que tenemos como marco jurídico y lo que está pasando con el manejo de la situación. Destacándose principalmente la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento, que es el decreto 631-11, que establecen las reglas para el control migratorio, la admisión, la permanencia de extranjeros, la protección de los derechos de los migrantes dentro del territorio nacional. Esta ley fija obligaciones claras para los extranjeros, incluyendo la presentación de documentos válidos para su ingreso y permanencia, y establece las causas y procedimientos para la deportación de quienes incumplan con la normativa, al igual que sanciones administrativas de multas para castigar la contratación y el transporte de migrantes ilegales. Todo eso está previsto. La ley número 13703 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con penas endurecidas por una modificación muy reciente que está aún pendiente de promulgación, tipifica como delito grave el tráfico ilegal de personas, estableciendo penas severas que pueden llegar hasta los 25 años y los 30 años de prisión, especialmente cuando estén involucrados funcionarios públicos y agentes del Estado o las víctimas sean menores y discapacitados. Es decir, cada guardia que coge dinero, de acuerdo al texto de esa ley, es candidato a 25 años de cárcel. Un homicidio voluntario tiene 20. El homicidio voluntario tiene de 5 a 20. Y esto castiga con 25. Y si es un menor de edad, o un envejeciente, o un discapacitado, la víctima del trato, porque es una víctima, el traficado es una víctima, 30 años.
que es la pena equivalente al homicidio agravado, que es el asesinato, cuando hay premeditación y acechanza. A pesar de las distorsiones de algunos opinantes que pretenden forzar reformas legislativas para acabar brechas de flexibilización de la política migratoria, dicha legislación resulta perfectamente compatible con las convenciones internacionales ratificadas en materia de crímenes organizados, transnacionales, de trata y tráfico de personas. Esa legislación ha sido y continúa siendo fundamental para sancionar la complicidad y la corrupción que facilitan la migración irregular. Es decir, en el papel, si es por severidad, cuando usted le condenan a 30 años en un país donde se abolió la pena de muerte, ese es el equivalente penitenciario de la pena de muerte. Son las penas más graves, más severas. Por otra parte, el decreto 688-22, después que se hizo ese levantamiento que determinó que habían 476 comunidades, el Ejecutivo dictó un decreto, el 668-22, que establece reglas de procedimiento expeditas para el desalojo de ocupantes ilegales en terrenos por parte de extranjeros. Eso fue lo que hicieron en Matamosquito. Eso es meterle un greda, es que ahí no hay que cumplir mucho procedimiento. La herramienta legal legitima el uso de la fuerza en ese tipo de casos. Es decir, marco legal, ya estamos viendo lo que tenemos. Desde el punto de vista formal, va muy bien, ¿verdad? Lo están oyendo, está perfecto. Pero claro, la ley está ahí, que no se aplique es otra cosa, pero está escrita. Bien. En materia de cooperación internacional, República Dominicana y Haití mantienen acuerdos bilaterales, entre los cuales destaca el Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de Repatriación de 1999, que regula la devolución ordenada y segura de migrantes haitianos indocumentados, buscando evitar violaciones a sus derechos fundamentales. El procedimiento para deportarlos y que ellos estén obligados también está previsto en el papel. El Código de Trabajo en sus artículos 135 y siguientes establece las reglas de la nacionalización del trabajo, estableciendo una proporción del 80-20 de participación dominicana, junto con la previsión de faltas en materia de contratación laboral de mano de obra extranjera irregular, con multas. Por caso, usted tiene 30 empleados, son 30 multas, y se acumulan. Eso no es como la prisión, que no existe el cúmulo de pruebas, de penas. Aunque usted cometa 10 delitos, a usted lo que le van a condenar es por la prisión de la sanción más grave, tenga el delito más grave perpetrado. No hay sumatoria en materia de prisión, pero en materia de multas sí hay sumatoria. O sea, se supone que eso debía ser suficientemente disuasivo. Eso está escrito desde el año 1992. En materia de identidad y nacionalidad, a partir de las disposiciones de la Ley de Migración sobre declaraciones de nacimiento de padres extranjeros, la creación de los libros de extranjería mediante la Resolución 02-2007 de la Junta Central Electoral y su posterior constitucionalización desde el año 2010 y la sentencia TC 168-13, junto a una veintena de sentencias reiterativas al Tribunal Constitucional, sellaron en forma definitiva la discusión bizantina acerca de los alcances limitados del derecho a la nacionalidad por jus soli, y con ello la nacionalidad dominicana, en principio, en papeles, quedó blindada. Posteriormente, el país tuvo la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que es el decreto 326-13, por más de año y medio. Ya el tribunal, pero atención, un tema interesante. Cuando ese decreto estaba siendo diseñado, pues yo a veces digo, bueno, a mí me toca hacer el papel porque hay cosas que uno sabe que a final de cuentas como que no funcionan, y uno cree que no funcionan porque no terminan acogiéndole a uno las demandas. Pero cuando uno se pone a ver, cuando en un caso tú pierdes, y a veces tú ves las consecuencias del fallo en el que te fallaron en contra, a veces tú pierdes ganando. Ustedes van a oír algo, porque no se hablaba en ningún lado, mi distinguido presidente y ex juez del Tribunal Constitucional. Cuando se hizo el decreto 327-13, pues como siempre uno agarra su adarga, su rodela, y se monta en sus rocinantes y vamos arriba a pelear contra los gigantes, aunque sean molinos de viento, ¿verdad? Y hay un aspa, le da un golpe a uno y uno cae por allá con el pobre caballo, patas arriba. Y entonces uno se pone su toca. Yo llegué tarde porque estaba en una audiencia, yo creo que soy abogado. Y demandamos en inconstitucionalidad. Primero dijimos, pero eso es cuando publicaron el borrador. Eso es ilegal, eso viola la ley, eso es inconstitucional, eso va a traer.
Y se le peló a uno la garganta como se me iba pelando, diciendo 1000 cosas que van a pasar. No hagan eso, que eso va a quedar mal, eso va a traer tal o cual consecuencia. Pero como siempre, a uno no le hacen caso. Y efectivamente terminó haciéndose esa porquería de decreto, violatoria de la ley y violatoria de la Constitución. Entonces, accionamos de manera directa ante el Tribunal Constitucional para que fuera declarado no conforme a la Constitución, por el control concentrado de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes y de los actos que se ejerce ante los tribunales de manera difusa, pero de manera concentrada ante el Tribunal Constitucional. También lo hicieron otras muchas organizaciones y personas, que eso es algo, bueno, que demuestra que sí, que hay mucha gente que está preocupada igual, pero ¿qué ocurre cuando una tropa actúa de manera desordenada? Cada derrota en una escaramuza de las fuerzas patrióticas es una derrota de todos. Eso es lo que le llaman, todavía no sé si se usa ese término, el galloloquismo. El galloloquismo es una cosa terrible. El galloloquismo es una cosa terrible. Organizó a alguien una marcha para tal sitio, para alguien que quería irse adelante. Entonces ese cogió unos bombazos y entonces ya eso se convirtió en otra cosa. Y entonces ya te ponen a pelear con el que se fue adelante y tú lo desautorizas y eso produce desunión. Y cualquier parecido a cosas recientes es pura coincidencia. Pero eso es la culpa del galloloquismo. Porque el galloloquismo es eso. Todo el mundo se cree que quiere ser el protagonista de la película. Y en una película, para que quede bien, el trabajo que hace el luminotécnico no lo hace el protagonista. Eso es para que la película quede bien. El que monta el micrófono, ese trabajo no lo hace el director de la película. Y la que hace el vestuario no puede poner el micrófono. De eso lo dejo como reflexión. Porque ese es uno de los grandes problemas, es un tema de ego, es un tema de buscar que yo voy a hacer, y eso es una cuestión que está, yo no sé, bueno, el pobre Duarte sufrió eso muchísimo y hasta lo sacaron de aquí. Y ese problema no vamos a llegar a ningún sitio mientras no se resuelva. Entonces, bueno, así las cosas, o lo que uno ha decidido, en el caso nuestro, bueno, yo lo que sé un chin de derecho, pues yo lo que hago es lo que sé hacer instancias, y no me salgo de lo que yo sé hacer. No es mucho, pero creo que lo hago más o menos bien. Entonces yo demandé inconstitucionalidad y lógicamente como todas las demás las rechazaron, porque eran instancias como yo, ¿para qué depositas eso? Ah, no, porque yo quiero ser el primero. Fueron fallando y la de uno, pues le engavetaron. Como hubo un cambio en la conformación del Tribunal Constitucional, y todos hemos visto los cambios en la jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya fue finalmente fallado eso. Eso a ustedes no lo han visto en ningún periódico. Le estoy diciendo para que se lleven esa nueva de aquí. Bien. La sentencia TC 227-24, ese es el año pasado. Es una sentencia muy mala. Es muy mala. ¿Por qué? Porque declaró inadmisible. La sentencia tiene 88 páginas. La motivación para el rechazo de la acción en la que trabajamos, en paz descanse, Cristina, José Miguel, mi hijo, mi esposa y yo, bueno, lo que siempre andamos poniéndonos mojigangas, pues tiene 4 líneas. La motivación en 88 páginas tiene 4 líneas, ni una sola de derecho, se reduce a lo siguiente, es decir, es que ya eso se hizo entre el año 2013 y el 2015. Luego, si ya se hizo, está consumado y por lo tanto carece de objeto. Yo no sabía que cuando se consumaba el crimen desaparecía. Vamos a ver si entendemos. La inviolabilidad de la vida, para que entiendan lo absurdo del razonamiento, la inviolabilidad de la vida, se supone que la vida es un bien jurídico que hay que proteger. Entonces yo digo, bueno, vamos a castigar a una persona por homicidio si lo matan voluntariamente. El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Artículo 295 del Código Penal, ¿verdad? Entonces dice el juez, pero ven acá, usted me tiene a este hombre sometido aquí por haberle enjuagado un puñal grandísimo en la barriga a este otro. Está acusado de homicidio. Pero ya el muerto se murió. Ya no hay. ¿Y para qué yo voy a...? Total, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a condenar? Si ya no, eso no va a proteger la vida porque ya se murió. ¿A usted le parece una cosa razonable eso? Bueno, eso es lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Es una cosa
realmente que lo que da es vergüenza y asco. Bien. Y obviamente yo, lejos de hacer una explosión de ira e irme a los medios, que es lo que usualmente tiene uno como primera intención hacer, y decir y agarrar al Tribunal Constitucional y trapear el piso con él, que no resolvería absolutamente nada, porque ya esa sentencia es un hecho consumado. Exactamente, pero hay un detalle, que es lo que los que hicieron ese mamotreto se olvidaron. Como ellos no sabían de eso, ellos no se dieron cuenta, y Juan Manuel lo explicó aquí, que el Plan Nacional de Regularización obligaba a los que sometieron a regularizarse en un plazo de 1 año. Y luego le pusieron una prórroga con una extensión, con otro decreto. 18 meses. ¿Qué pasa? Que aconteció el plazo y no se regularizaron. Entonces ahí no hay un carnet de eso, no vale. Un ala de cucaracha tiene más valor que un carnet de regularización, porque ya son todos ilegales. ¿Ustedes entienden? Ahora vamos a entender lo que significa. Significa, la ley nada más contempla un solo plan. Artículo 151 de la ley 285. Es uno solo y no hay más. Para tú hacer otro, tienes que modificar la ley. Eso significaría, ¿ustedes se imaginan convocar el Congreso ahora a modificar la ley de migración? No, si se hace eso, el país, que está muy engrifado, va a generar una situación porque nadie se va a quedar en su casa. O sea, el ambiente político y la estabilidad del país es frágil. Démonos cuenta, eso está pasando ahora, el país no es el mismo. ¿Entienden? Entonces, el ambiente no es para tanto. Se junta el presidente y los otros 3 y vamos a ver qué vuelta buscamos. Pero ellos temen porque los partidos políticos en la democracia representativa es frágil. Es decir, tú puedes tener hoy un 40% y en las siguientes elecciones no sacar un 10%. Cualquier parecido con partidos políticos ex mayoritarios es pura coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues ellos, hay un solo plan previsto en la ley, ya se hizo. Yo lo demandé en constitucionalidad, pero me dicen, no es que ya se hizo. ¿Qué significa eso? Que para los fines ya se hizo. Está consumado, pero sus efectos son nulos. Todos son ilegales y no pueden hacer otro plan. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Es decir, por quererle hacer un daño a los nacionalistas que hicieron esta acción, nos hicieron un favor y ellos todavía no se han dado cuenta. Por eso es que ustedes han visto que yo no he hablado de eso en ningún sitio. Dejen eso así. Claro, pasó lo mismo con el plan de contingencia. Cuando demandé la nulidad del plan de contingencia que fuimos, yo no salí a acabar con el juez porque la rechazó la demanda. Pero ¿por qué? Porque la sentencia, aunque rechaza la acción, en el fondo me da ganancia de causa. Dice, es que ese plan no tiene ningún valor jurídico. Y como no tiene ningún valor jurídico, no se puede implementar. Por lo tanto, como no es un hecho, no es un acto jurídico válido, carece de objeto que yo lo anule. Yo no puedo anular una cosa que de verdad realmente no tiene ningún valor jurídico. Entonces, en cierta forma, pues te dicen que no, pero tengo que dar las gracias. Sí. Me dijiste que no. Ay, pues muchas gracias. Es decir, pero con esto también ilustra un tema de actitud. O sea, la actitud, entiendo que es más práctica, es la que genera algún tipo de beneficio. Porque en todo, y los judokas son especialistas en eso, usted tiene que utilizar el peso del otro para sacarlo de balance y ganar la pelea. Bien, vamos a avanzar rapidito esto. Resulta legal y constitucionalmente imposible ya hablar de otra regularización migratoria. Adicionalmente, fue también promulgada la ley 169-14 especial de naturalización para resolver la situación de aquellos haitianos que sin evidencia de fraude erróneamente habían sido inscritos en los libros de actos del Estado Civil, a fin de que siguieran un proceso de naturalización más corto, y la ley de registro de actos, y con eso nos quitamos también de encima, nomás aplicaron 7,000 personas. Y ya vimos lo que ha pasado, no completaron, y por eso tuvieron que hacer un decreto total que ha sido un escándalo, con 750, pero los otros 6,000 tampoco han podido completarlo. O sea, veamos cómo todo esto, a final de cuentas, todo esto ha resultado, y no es tan malo desde el punto de vista jurídico. Malo es otra cosa. La ley de registro de actos de Estado Civil fue modernizada con una nueva ley, la ley 423, que permite a oficiales del Estado Civil más herramientas legales y administrativas para reducir fraude y suplantación identitaria. Es decir, si hay un marco legal que está claro, y he hecho un
consomé con todo esto. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a este desorden migratorio y nos sentimos en constante amenaza? La respuesta es muy simple. No es un problema de falta o debilidad de las leyes, sino de lenidad, de falta de voluntad y de falta de responsabilidad para aplicarlas por parte de los gobiernos, también de corrupción y de complicidad con un empresariado esclavista, insaciable, y también de debilidad y prevaricación de las autoridades judiciales para perseguir y castigar. El presidente Abinader, el 21 de mayo de 2025, hace unos días, mediante el decreto 268-25, creó una comisión consultiva para el estudio del marco jurídico migratorio. Esa comisión tiene un carácter temporal y honorífico. Honorífico significa que no le pagan y por lo tanto supone que eso va a durar mucho para producir algún resultado. Sí, claro, sí, porque de algo hay que vivir. Y está presidida por Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional. Su objetivo es analizar la legislación migratoria vigente y presentar sugerencias al Poder Ejecutivo para su actualización. De la síntesis apretada resulta claro que aquí hay leyes para todo y muy buenas. No me imagino que otra cosa puedan ellos decir que falta. La comisión está adscrita al Ministerio de la Presidencia y cuenta con varios juristas especializados en derecho público y privado, pero también personas con experiencia limitada. No voy a agregar ningún adjetivo, pero aquí nos conocemos todos. Por ello, el país debe estar entonces atento al curso que tomen esas recomendaciones, así como también se deben enfrentar desde ahora propuestas que a manera de globo de ensayo circulan y que pueden acarrearle al país grandes hierros y daños. A eso es que tenemos que estar atentos. Entre esos globos de ensayo está el reclamo de un nuevo plan de regularización de extranjeros, despropósito impulsado por empresarios, por políticos complacientes y por funcionarios inconscientes. Esta propuesta debe ser rechazada por contravenir el interés nacional en esta coyuntura tan delicada, propuesta que por demás es ilegal e inconstitucional. Ya hasta el Tribunal Constitucional dijo que ya se hizo, que es un hecho consumado, ya no hay más nada que hablar sobre ese tema. En la misma dirección debe ser rechazada la propuesta de crear la figura del ajuste laboral de los trabajadores temporeros, que no es más que un sofisma tras el cual se convierte la ley de migración y el Código de Trabajo en letra muerta. Igualmente debe ser descartada la propuesta descabellada y peligrosa, atención a esta, que esto está circulando más recientemente, de un registro biométrico de extranjeros ilegales e indocumentados para poder incorporarlos al mercado de trabajo. Eso lo endosó incluso un expresidente, ¿verdad? Puesto que implicaría entonces dotar de identidad a extranjeros y en consecuencias el Estado asumir obligaciones ante ellos, porque eso generaría una forma automática de derechos adquiridos a esas personas. Si tú no estás indocumentado y alguien te da una documentación, la única que tú tienes, ¿cuál es? La que te dieron. Bien, pero el derecho a la identidad es un derecho fundamental. O sea, el reconocimiento de la persona, de la existencia de la persona jurídica, es un derecho fundamental, sea usted extranjero o sea nacional. Si su país no le da papeles y alguien le da algún tipo de reconocimiento, ¿quién es que asume responsabilidad de ese reconocimiento? El que se la da. ¿Entendieron? Porque eso genera en forma automática derechos adquiridos a esas personas que no tendrán a qué otro país reclamarle el derecho a la identidad, y de no dotársele formalmente, entonces daría razones a organismos internacionales para acusarlos ¿de qué? De apatridia. Hasta ahora, la acusación de apatridia no tiene sustento jurídico, pero si el país comete el gravísimo error de hacer eso, de que un registro biométrico para los que no tienen papeles, inmediatamente mete la pata hasta el sobaco. La captación de datos biométricos, si acaso se va a hacer, debe ser exclusivamente para seguridad y control migratorio, más nada. Usted pasó por aquí, le tomé una foto, don Pití, y usted el que yo había sacado antes, ¿entiende? O sea, solamente. Entonces, todo se debe reducir a la aplicación firme de las leyes existentes, no perder el norte de las urgencias. Aún así, en rápida enumeración y sin tener que modificar una sola letra de las leyes vigentes, las autoridades pueden tomar algunas provisiones adicionales que no requieren más que la disposición de crearlas e implementarlas administrativamente. 4, y ya para terminar. Algunas medidas para enfrentar el manejo de la migración ilegal haitiana y la presencia de contingentes significativos de haitianos en condición migratoria irregular. Sugerencias. Primero, convocar regularmente el Consejo Nacional de Migración, órgano supremo para el diseño de una política migratoria integral del Estado a fin de que exista articulación coherente y eficaz entre los actores del sistema, como Ministerio del Interior y Policía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Defensa, etcétera. Trabajan cada uno por su lado, nadie se articula. Ese órgano está hecho para eso. Nunca lo ha hecho, nunca. Lo ha hecho para regularizar venezolanos y para un par de cosas más, pero para lo que tiene que hacer, que diseñar una política integral, no lo hace.
así como sus respectivas dependencias y relacionados en todo lo relativo a la ejecución de una política migratoria coherente. Por eso la ley no se aplica, o no se aplica bien. Segundo, sustituir funcionarios que tienen una larga trayectoria de irresponsabilidad o que han asumido posiciones contrarias al interés nacional o que han socavado o inutilizado toda iniciativa para el ordenamiento de la migración de extranjeros en la dirección de los mejores intereses de nuestro país. El gobierno debe, por lo tanto, barrer una serie de funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tanto en el Servicio Exterior de Embajadas y Consulados como en el área administrativa y en la Comisión Mixta Bilateral han actuado y actúan en contra de los intereses de nuestro país. Otro tanto ocurre con el ominoso desempeño del Instituto Nacional de Migración, así como los responsables correspondientes del Ministerio de Trabajo, que han convertido en ilusoria la vigencia del 80-20. Ustedes vieron lo que le pasó al chino de la tienda Mudán, ¿verdad? Eso es la ley, le metieron $500,000 de pesos la primera vez, y ahora prisión. Y le acaban de meter 100,000 más. En un mes y medio ya lleva casi 600,000 pesos. Y preso. Y él no tuvo que modificar ninguna ley. Claro, se pusieron para él aplicarla. Tercero, los órganos castrenses, la Dirección General de Migración y el Ministerio Público deben ejercer con mayor vigor la supervisión de la custodia fronteriza, de los controles de interdicciones migratorios, diseñar y ejercer mayores controles internos para perseguir y someter la lenidad y la corrupción de aquellos que se envilecen con el contrabando de personas, así como las mafias de falsificación de documentos y de identidad dominicanos. Hay todo un mercado de la falsificación de documentos y el negocio de traficar haitianos subió, por cierto, la tarifa. Están entre 35 y 50,000 pesos. Sí. Pero si aplicas el reglamento dice que ese vehículo en que lo transporte queda retenido con una orden de coerción real que solamente puede ser revocado con sentencia definitiva e irrevocable, que haya adquirido la autoridad de la cosa de los juzgados con una sentencia de la Suprema. 10 años de procedimiento, cuando ese vehículo lo dejan ahí bajo una mata, 10 años, no creo yo que sirva para nada. Pero eso no se aplica. Bien, uno lo diseñó, cuando hicimos el reglamento, pero no lo aplican. El Ministerio de Trabajo debe aplicar con rigor la regla del 80-20, solo permitir que extranjeros que se acogen. Entonces, ¿qué hacemos con las demandas de mano de obra? Porque es que nosotros tenemos una situación. Los empresarios quieren minimizar costos, como explicó el distinguido economista, y tenemos una presencia de gente, pero atención, hay cierto tipo de trabajo para el cual ya el dominicano realmente no le interesa, aunque le suban el salario, porque hay otras labores menos demandantes de trabajo físico que son más peligrosas. Eso es una realidad. Nosotros no podemos, aunque tú le subas el sueldo, ya hay gente que no quiere hacer determinado tipo de trabajo. Eso es así. Entonces, ¿qué hacer con esa situación? Que es una parte del espectro que hay que abordar. Bueno, la solución entonces es que el Ministerio de Trabajo pues promueva entre los empresarios que de permitírseles la incorporación en el 80-20 solamente aquellos que se regularizaron, porque eso te da que hay una mano de obra flotante de 288,000 personas. Entonces, ¿tú quieres? No los encuentro. Bueno, y eso es otra cosa, pero la solución de derecho, sin abrir otras compuertas que nos pongan en riesgo, esa es la solución administrativa. No es del todo legal, pero administrativamente posible. Y hay entonces, ¿cómo tú equilibras la demanda y la oferta? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una página que se llama RD Trabaja. Se supone que eso debe funcionar como una especie de bolsa de trabajo, es decir, los empleadores en principio, cuando van a reclutar empleados, lo que dice, la facilidad de esa página es que usted me envía o le envía para que se publique en línea que se necesitan tanto tipo de operarios, o tanto tipo de obreros, o tanta gente para picar zanja, o tanta gente para deshiervar. Y usted lo publica ahí, es una bolsa de trabajo. Ustedes van a esa página que está en línea, y eso es una cosa meramente decorativa, pero se supone que utilizando esa herramienta no habría necesidad, ningún empresario debía de decir que no encuentra gente para trabajar, porque eso no es cierto. Pero obviamente es mejor lo otro porque la prolongación de una situación en donde tú te ahorras el costo de la seguridad social y es capaz de aceptar salarios más bajitos, entonces continúa ese círculo vicioso del cual Montalvo ya nos hablaba. Una verdadera herramienta a través de la cual los sectores empresariales informan a la ciudadanía sus vacantes, necesidades de los puestos de trabajo y no como hasta ahora se ha desenvuelto, que es casi decorativamente. Solo cuando la situación haitiana se estabilice, solo cuando se estabilice, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interior y Policía y de Trabajo, así como la Dirección Nacional de Inteligencia, pueden coordinarse para otorgamiento de visas
a contingentes de trabajadores temporeros, que es como se llama en la ley, que el mercado nacional requiere. Pero ahora mismo no hay condiciones porque eso hay que articularlo con una autoridad inexistente del lado haitiano. Y no hay posibilidad, no hay ni siquiera consulado de aquel lado. Está pendiente por las autoridades, quinto, está pendiente por las autoridades de elaboración o revisión, entonces, cosas que faltan. Protocolos en el control fronterizo, no hay. Protocolo para el control sobre habitantes transfronterizos. No hubo. Un director general de Migración que lo quería hacer un negocio, entregaba unos carnés. Él mismo buscó la maquinita para venderlo y lo cancelaron. Abogado era, por cierto, o es. Pero lo premiaron, lo mandaron por consulado. Y el protocolo para el transporte de extranjeros desde la frontera. No existe un protocolo, no hay. Los instructivos que establecen pormenores para identificar pasajeros terrestres y el listado de empresas transportistas. Nada de eso está regulado. O sea, hay muchísimo campo que todavía está, pero que no es materia de ley, sino materia administrativa y que debe, por lo tanto, de ser suplida. Para los sectores, sexto y último, para los sectores de construcción y agrícola, la norma es muy importante. La norma general número 97-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos, que permite a las empresas constructoras considerar como gasto deducible el pago de las nóminas de trabajadores sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado efectivamente a cada trabajador debe ser revisado. Como debe igualmente promoverse que la Dirección General de Impuestos Internos no admita como costo para fines de impuestos sobre la renta a extranjeros indocumentados que aparezcan en las nóminas. Esas son dos normas que hay también, la Dirección General de Impuestos Internos tiene que revisar y eliminarlas. Todas esas medidas administrativas son posibles y no requieren modificación de ninguna ley. Finalizo esta intervención repitiendo el párrafo con el cual hice una exposición en una actividad que me convidó el gran amigo y patriota José Miguel Soto hace un tiempo. Dije en aquella ocasión y lo repito ahora. La población debe ser concienciada y esa alerta a movilizar políticamente al pueblo. Hemos coincidido varios aquí diciéndolo bien. Movilizar políticamente el pueblo. La situación de crisis actual no guarda paralelo con alguna circunstancia anterior en toda la historia de la isla. La crisis haitiana dentro de Haití es algo que está fuera del alcance de los dominicanos y que debe ser mantenido fuera del involucramiento directo de los dominicanos. Esta es la hora 25 de la República Dominicana y de sus clases pensantes. Las expectativas realistas apuntan a que las cosas en Haití van a empeorar aún más. Que para el nivel de deterioro al que se llegará, será tarde para los haitianos ser salvados por otros y que al final son ellos quienes tienen que encontrar la forma de entenderse para poder redimirse. Muchas gracias.